Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Les saluda Amy Marcilla, soy coordinadora del gremio de la pequeña empresa. Y bueno, ya estamos por dar inicio a la charla el día de hoy. Les agradecemos a todos por estar conectados. Antes de poder continuar, me gustaría un poco dar unas pequeñas indicaciones, ¿de acuerdo? Les comentamos que al final del evento, minutos antes de lo que es el espacio para las preguntas, vamos a poder compartirles por el chat un enlace que va a ser una encuesta bastante sencilla, en realidad, donde vamos a conocer un poquito qué les ha parecido la charla, qué temas desean conocer en unas próximas oportunidades para nuestros próximos webinars que vamos a realizar. Y esto a nosotros nos va a servir bastante para poder ya empezar a realizar una programación de siguientes capacitaciones para ustedes. ¿De acuerdo? Por otro lado, como les habíamos comentado, vamos a realizar un espacio de 10 minutos al final para que ustedes puedan hacer sus consultas. Les recomendamos que si tienen alguna pregunta en el momento, nos puedan ir escribiendo por el chat para que al final podamos hacer lectura de estas consultas y la abogada pueda responderlo, ¿de acuerdo? Ahora, sin más que agregar, me gustaría cederle el pase a la señora Sarela Alberca. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas Gracias tardes, por explicar. Amy. Gracias. Bueno, estimados empresarios y líderes visionarios del gremio de la pequeña empresa, para mí es un honor darles la bienvenida a este programa de capacitación que estamos haciéndolo dentro del gremio para todos ustedes. Sabemos que va a ser un viaje de crecimiento, aprendizaje y transformación. Conocemos que el mundo empresarial es muy dinámico y desafiante y que las reglas van cambiando, las oportunidades se presentan y las responsabilidades crecen. Y como líderes tendremos que tener la capacidad para adaptarnos y liderar con sabiduría. Por eso el programa que está diseñado es para que puedan fortalecer sus habilidades, ampliar su visión y empoderar su toma de decisiones. El día de hoy estamos dando inicio a este programa de capacitación que estamos desarrollando en el gremio con el tema obligaciones laborales en las MIPES. A cargo de la doctora Pamela Castro, ella es jefa del área laboral del estudio Lowe's Consults, con más de 10 años de experiencia profesional con un MBA y docente del derecho laboral. Y nos trae un tema muy interesante para que todos podamos aplicar. Muchas gracias por estar aquí y Pamela, te cedo el pase. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha correctamente? ¿Se puede visualizar el video? ¿Sí? Sí, Pamela. Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Es un placer compartir con ustedes un tema tan interesante respecto a las micro y pequeñas empresas. Es importante advertir que en el ámbito empresarial, cuando hablamos de derechos laborales, si bien es cierto, advertimos este equilibrio que debe existir entre las necesidades del empleador, pero también el respaldo y la salvaguarda de los derechos del trabajador, existen ciertos vacíos que necesitamos entender, aclarar y regularizar en el camino. ¿Correcto? Entonces, el tema de hoy es sumamente importante porque vamos a advertir qué derechos podemos proporcionar, qué tipo de beneficios podemos proporcionar a nuestros trabajadores siendo una microempresa o una pequeña empresa. ¿Por qué es importante tener claro nuestras obligaciones desde este tipo de régimen especial? Porque entendemos que en la actualidad la entidad fiscalizadora, que es SUNAFIT, continuamente intenta orientar en primera fase a los empresarios, a los empleadores, para que cumplan con las obligaciones laborales. Pero no podemos cumplir a cabalidad si es que nosotros no entendemos cuáles son nuestras obligaciones, los límites de estas obligaciones y, más importante aún, entender ciertos parámetros necesarios para no cometer faltas que luego pueden ser sancionadas. ¿Ok? Estas infracciones, ¿no? Como tal que SUNAFIL luego va a perseguir y sancionar. Entonces, la intención es prevenir a través del conocimiento, a través de la identificación de nuestras obligaciones. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a desglosar de manera
didáctica, aquellos derechos que en el régimen general le podrían corresponder a la mayoría de la población laboral, pero que en el caso de las microempresas o pequeñas empresas hay ciertas restricciones. Entendemos que en el caso de las micro y pequeñas empresas son una unidad económica, son empresas, ¿no? Ya sean personas naturales o personas jurídicas, bajo cualquier forma de organización empresarial. Entonces, no todas las empresas que estén en el sector económico, que compitan en el sector económico, van a ser micro o pequeña empresa. Para ello deberán cumplir ciertos requisitos, los requisitos que lo tenemos muy claro, que lo vamos a señalar ahora, ¿no? En el caso de las microempresas, nos advierte que aquellas empresas que tengan ventas anuales hasta un máximo de 150 UITs pertenecerán a este régimen especial de microempresa. Yéndonos un poco en el sentido laboral, ¿ok? El régimen especial laboral de las microempresas. Hablemos en el caso de las pequeñas empresas. ¿Cuándo mi empresa estará dentro de este régimen o podré inscribirme dentro de este régimen? En el caso de las microempresas serán aquellas empresas o dígase personas naturales con negocio cuyas ventas anuales sean hasta un máximo de 1.700 UIT. Vamos a advertir qué pasa cuando me excedo de estas UIT, porque en la práctica el crecimiento económico de una empresa es dinámico, se podría decir es volátil en el tiempo, cambia, y para ello la norma también ha especificado estas situaciones, ha regulado estas situaciones cuando una microempresa o pequeña empresa cruza este límite de ventas, ¿no? Incluso podemos advertir que como un periodo de gracia, que lo vamos a desarrollar en la sesión de hoy. Pues bien, como ya hemos advertido, ¿cuál es esta característica especial que me hace micro o pequeña empresa? Es el tope de las ventas anuales. Por otro lado, también advertimos la cantidad de trabajadores. En el caso de la microempresa, hasta 10 trabajadores. En el caso de la pequeña empresa, hasta 50 trabajadores. Que ello también puede variar en el tiempo, pero nos advierte la norma que no podemos exceder de este límite. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice la norma respecto a las ventas si nos excedemos? Y Pamela, ¿por qué es tan importante entender estos excesos desde el punto de vista laboral? Porque debemos tener claro, y lo vamos a ver también en lo largo de este webinar, que es sumamente importante no solamente cumplir con los requisitos como con microempresa o pequeña empresa, o sea, no basta que yo cumpla con los requisitos, y no basta que incluso me inscriba en el registro REMIT. Existe un espacio en el cual, a pesar de cumplir con los requisitos y a pesar de ser inscrito, yo voy a tener que cumplir con todos los derechos laborales de mi trabajador como un régimen general. Pues bien, en el caso de las micro pequeñas empresas que ya han tenido por 2 periodos consecutivos, han superado el límite de las UITs que hemos señalado en la lámina anterior, podrán conservar a través de este periodo de gracia un año calendario adicional. Como menciono, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Eso significa que obviamente que ya he excedido el límite de ventas, ¿ok? En estos 2 periodos consecutivos tengo un año calendario adicional, que es el año completo, tiempo en el que todavía voy a poder regularizar, voy a poder ceñirme al régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas. Entonces, esto es sumamente importante, lo debemos tener claro, cuáles serían las situaciones en las que ya no podría. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas empresas que han tenido ese tipo de situaciones han pasado incluso el periodo de gracia, pero aún continúan aplicando el régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas. Y aquí sí estaríamos cometiendo una infracción. Y aquí vamos a hablar de uno de los temas más interesantes desde mi experiencia, que no es muy conocido. Nos advierte qué es lo que pasa antes de la inscripción de las micro y pequeñas empresas. Las empresas como tal pueden cumplir con los requisitos. Ya hablamos de la cantidad de trabajadores y la cantidad de ventas que no superen o excedan las UIT. Pero, ¿qué ocurre antes de la inscripción? En la realidad, yo cumplo con los requisitos.
en la realidad yo soy una micro o pequeña empresa, pero aún estoy gestionando mi inscripción en la REMIPE. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que tenga al momento en la que mi trámite de inscripción en la REMIPE se encuentre todavía en procedimiento? Todavía no tengo el registro como tal, todavía no estoy inscrita, todavía no salgo en la búsqueda en la plataforma de microempresas o pequeñas empresas, no salgo registrado. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores? Yo podré firmar un contrato con ellos con el régimen de micro o pequeña empresa. Podríamos advertir que mi inscripción se encuentra en trámite y que yo cumplo con todos los requisitos, que yo he venido trabajando como una empresa, pero mis ventas nunca han excedido y siempre he cumplido cabalmente con el máximo de trabajadores. Pues bien, esa es una de las dudas que siempre se presentan en las microempresas y se responde de manera muy lógica. Cuando la microempresa va a adquirir esta condición especial de régimen especial, cuando esté inscrita, cuando ya tenga la inscripción como tal de micro, pequeña empresa de MIP, en el registro REMIPE. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores que colaboran conmigo antes de la inscripción? Pues esos trabajadores van a regularse con el régimen general, es decir, con todas las obligaciones laborales del régimen general. Pero esto podría cambiar, lo vamos a averiguar en el transcurso del webinar, pero quiero que esto quede muy claro. La condición de este régimen especial respecto a los derechos laborales solo surtirá efecto cuando yo tenga la inscripción, no antes, no durante la solicitud, no durante el proceso de evaluación, no. Solo cuando ya tenga la inscripción. Los trabajadores, a pesar de que yo cumpla con todos los requisitos, ya colaboren conmigo, estos trabajadores, incluso a pesar de que obtenga el registro, van a tener derecho a todas las obligaciones laborales que regula el régimen especial, el régimen general, es decir, todas las obligaciones laborales como tal, y no las restricciones y limitaciones que sí le corresponde al régimen especial de las micro y pequeñas empresas. Entonces, vamos a partir desde este punto. Vamos a irnos en otro extremo. Ya tengo el registro, ya estoy debidamente inscrito en el REMIPE, ya tengo mi registro y ya puedo aparecer en la búsqueda de micro o pequeña empresa. Y vamos a proceder con las obligaciones laborales o los derechos laborales. ¿Qué diferencia el régimen general? Las MIPES no necesariamente tienen obligación de cumplir, no en todos los casos, como ya lo hemos mencionado. El periodo de prueba, como ustedes saben, vamos a tocar los temas laborales, pero también les vamos a proporcionar información adicional para que la tengan en cuenta. Cuando hablamos del periodo de prueba, es este periodo de prueba, este tiempo en el que el empleador va a evaluar al trabajador para ver si este cumple con el perfil que necesita para el cumplimiento de las funciones designadas. ¿Ok? En este periodo de prueba, obviamente, el empleador puede extinguir el vínculo laboral sin causa justa. Es decir, sin sustento de la causa, porque es un periodo de prueba. Bastará con notificar al trabajador que no superó el periodo de prueba, invocar, obviamente, la norma laboral vigente y será suficiente para extinguir el vínculo laboral. En el caso de las micro y pequeñas empresas, sí se aplica el periodo de prueba. ¿De cuánto tiempo es el periodo de prueba regulado por la norma? De 3 meses. Vamos a señalar un punto importante. Hay empresas que celebran contratos por periodos menores a 3 meses. ¿Eso será correcto? Afecta la estabilidad laboral de los trabajadores, porque estamos aquí teniendo una interpretación no tan beneficiosa para el trabajador, porque teniendo en consideración que existe un periodo de prueba de 3 meses y el contrato es de 2 o 3 meses, no es concordante o lógico con lo que señala la norma para este espacio de periodo de prueba. Por ende, hay que tener en cuenta que los contratos laborales deben tener como un plazo mínimo de 4 meses. Bueno, retornando al punto de las MIPES, las micro y pequeñas empresas sí deberán consignar un periodo de prueba en el contrato de trabajo. Vamos a
repetir nuevamente lo que estábamos señalando. El periodo de prueba va a ser este periodo, este tiempo en el que el trabajador no tiene la protección legal de la indemnización por despido arbitrario. Es decir, que si el empleador desvincula al trabajador en este periodo de prueba, no necesita justificar el motivo, bastará con la notificación de no haber superado el periodo de prueba. Y una de las preguntas muy comunes que me hacen cuando hablamos del periodo de prueba es, pero Pamela, ¿habrá alguna excepción, alguna situación donde sí se pague indemnización a los trabajadores a pesar de haber sido desvinculados en periodo de prueba? Sí. Y este dato es sumamente importante, tómenlo en consideración. Solo en 2 casos, cuando el trabajador no ha sido correctamente evaluado. Por ejemplo, tú contratas a un trabajador para el puesto de marketing, asistente de marketing, pero cuando ingresa, debido al desorden en la organización y la falta de coordinación, temporalmente lo ponen como asistente administrativo de gerencia. Entonces, pasa 1 mes y medio, sigue realizando labores como asistente administrativo de gerencia y le dicen, sabes, no cumples con las expectativas, con el perfil, no supera el periodo de prueba. En este caso, esta carta sí sería arbitraria, no correspondería. ¿Por qué? Porque el trabajador ha sido evaluado en un puesto diferente al que fue contratado. Vamos al otro caso. Cuando el trabajador ingresa al puesto de trabajo, ha sido evaluado, ha pasado por el proceso de reclutamiento, ingresa a laborar, pero no se le asigna ninguna labor. Simplemente pasó 1 mes, no se le asignó la labor porque se arrepintieron de la contratación, que eso pasa en muchas empresas. No tienen un correcto proceso de reclutamiento y cuando ya el trabajador firmó el contrato, ya está en la planilla, se arrepienten de haberlo contratado y no le asignan nada. Esperan unas semanas que se aburra y le dicen que no supera el periodo de prueba. En este caso también estaría siendo arbitrario, porque no se ha evaluado el trabajador. En estos 2 casos estaríamos hablando de una simulación, tal vez de un fraude laboral. Entonces hay que tener en cuenta que sí hay casos en donde la desvinculación en el periodo de prueba puede ser arbitraria. Entonces, no olvidemos que como microempresas o pequeñas empresas debemos consignar dentro de nuestro contrato de trabajo el periodo de prueba. Y este deberá ser no menor a 3 meses. ¿El periodo de prueba podrá extenderse a 3 meses? Sí, podrá extenderse a 6 meses cuando hablemos de personal de confianza. Podrá extenderse incluso a 1 año si hablamos o estamos frente a un trabajador de alta dirección. Pamela, ¿existen otras situaciones donde podemos extender el periodo de prueba? Por supuesto, cuando contratemos un trabajador que debido al tecnicismo, debido a la complejidad de sus labores, necesita una inducción de un tiempo prolongado o los resultados del buen desenvolvimiento en el puesto solo se verían a largo plazo. En estos casos también podría extenderse el periodo de prueba a 6, incluso 8 meses. En la práctica se extiende a 6 meses. Pues bien, quedó claro el punto del periodo de prueba. Vacaciones. Respecto a las microempresas o pequeñas empresas, entendemos que el derecho de vacación en el régimen general para todos los trabajadores. Pero cuando hablamos de micro y pequeñas empresas, los trabajadores que laboren en este régimen especial podrán acceder únicamente a 15 días de vacaciones por año laboral. Eso es una de las principales diferencias entre el régimen especial de las micro y pequeñas empresas y el régimen general, puesto que aquí, si bien es cierto, se dota al trabajador de este beneficio, es proporcional por la naturaleza, ¿no? Justificado en la naturaleza del régimen especial. Entonces, no olvidemos que en el caso de las microempresas y pequeñas empresas sí se proporcionan vacaciones, que es diferente al día de descanso. El día de descanso son las 24 horas continuas libres para el trabajador, que usualmente son los fines de semana, en específico el domingo, porque algunas empresas trabajan sábado. Eso hace referencia al descanso semanal que lo tienen también todos los trabajadores de las micro y pequeñas empresas. Pero las vacaciones es este descanso prolongado. Una de las preguntas o una de las dudas que a veces surge con las empresas es cuándo se deposita el pago de las vacaciones. No olvide que el pago
de las vacaciones, de la remuneración vacacional, se hace antes de que el trabajador salga de vacaciones o ya inicie el disfrute de las vacaciones. ¿En qué está motivada esta postura del pago anticipado? Pues bien, entiendan que las vacaciones son ese disfrute del trabajador. Y para que el trabajador pueda disfrutar de sus vacaciones, necesita tener recursos económicos para disfrutar sus vacaciones, viajar, pasear, pasar tiempo con la familia, necesita este recurso económico para poder cumplir con ese disfrute vacacional. Por otro lado, no olvidemos que las vacaciones deben ser programadas. Las vacaciones como tal las puede programar el empleador, pero solamente podrá el empleador señalarlas o pactarlas, o sea, señalarlas de forma unilateral siempre y cuando no haya habido acuerdo. Vamos a un ejemplo. La empresa X quiere que sus trabajadores, 3 trabajadores en específico, salgan de vacaciones. ¿Qué es lo primero que debería hacer esta empresa? Pues bien, motivar y proporcionar fechas tentativas de vacaciones para llegar a un acuerdo con su trabajador. Entonces va a postular 3 fechas tentativas. Dentro de estas fechas tentativas llegan a un acuerdo en la segunda fecha propuesta. ¿Qué pasa cuando, a pesar de que el empleador propone 3 fechas tentativas, el trabajador no accede a ninguna de las 3? Es decir, tengo que estar supeditado al deseo del trabajador, tengo que proporcionar o postular nuevas fechas que a él, para que él considere óptimas, oportunas. No, a falta de acuerdo, el empleador decide de manera unilateral. Pero debemos cumplir con estos pasos. Primero, postular fechas tentativas para que el trabajador pueda elegir una de esas fechas, teniendo en consideración que el empleador ha postulado dichas fechas sin que perjudique su actividad económica, sin que perjudique la producción. Ya, bueno, en el caso de que el trabajador no esté contento con ninguna de esas fechas postuladas, a falta de acuerdo, el empleador podrá programar las vacaciones y decidir de forma unilateral. Pues bien, continuemos. Compensación por tiempo de servicios. Pues bien, en el caso de la compensación por tiempo de servicios, cuando hablemos de microempresa y hablemos de pequeña empresa, es totalmente diferente. ¿Por qué? En el caso de las microempresas, los trabajadores que laboran en la microempresa no tienen derecho al depósito de la CTS. No está, debido a la naturaleza del régimen especial de la micro y pequeña empresa, perdón, de la microempresa, no les corresponde a los trabajadores el derecho del depósito de la CTS. Por el contrario, en el caso de las microempresas, sí tienen, los trabajadores que laboran en la pequeña empresa, sí tienen derecho al depósito de la CTS y esta corresponderá o equivale a media remuneración por año de servicio, por año laborado de trabajo. O también podríamos calcularla como 15 remuneraciones diarias por cada año laborado completo, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. ¿Ok? Para ello tenemos que sacar el costo diario. ¿Cómo sacamos el costo diario o la remuneración diaria? Pues bien, recordemos que siempre se va a registrar la planilla con 30. ¿Ok? Entonces, vamos a entender que la remuneración se divide entre 30 y ese resultado es el valor de la remuneración diaria. Es decir, a cuánto equivale el día del trabajador, el valor del día. Entonces, tenemos totalmente claro este punto. Veo que están escribiendo preguntas en el chat. Como bien ya lo señaló la coordinadora, estas preguntas van a ser leídas al final del webinar, no se preocupen. Pues bien, entonces, debemos entender que la CTS, clarísimo, para el caso de las microempresas, no corresponde el derecho del depósito de la CTS. Para el caso de las pequeñas empresas, sí corresponde y es media remuneración por año de servicios o por año laborado completo. Del seguro médico. Bueno, seguro médico también lo tenemos claro. En el caso de las microempresas, tienen acceso al SIS. Solamente están obligadas a pagar el 50% del aporte mensual. No es que estén totalmente
los trabajadores que laboran en la microempresa no es que no les corresponde un seguro médico. Si les corresponde, entendemos que debido a la naturaleza del régimen, solamente podrán acceder, porque no es obligación, podrán acceder al régimen del SIS, ¿no? Y en el caso de la microempresa va a pagar el 50%. Una de las preguntas que son usuales cuando hablamos de seguro médico, en el caso de la microempresa es decir, la norma me dice que yo debo pagar el 50% del SIS. Eso significa que yo no puedo pagar esa luz, es decir, yo como empresario, ¿ok? Soy una microempresa, pero yo desearía, creo que estoy en las posibilidades de hacer un aporte a esa luz a favor de mis trabajadores. Entonces, ¿puedo acceder, es decir, puedo pagar este aporte a salud o me tengo que ceñir exclusivamente al SIS? La norma nos señala que la obligación de la microempresa es el 50% del aporte en el SIS. No obstante, si en este caso el empleador de la microempresa desea realizar aportes de salud, es válido. Ustedes pueden hacerlo. Si se encuentran en la capacidad de hacerlo, corre. Por supuesto que están habilitados a hacerlo. ¿Cuál sería quizá algo que deban tener en cuenta? No olvidemos este principio que voy a nombrar en este momento y que lo vamos a desarrollar casi al final del webinar, la condición más beneficiosa, el principio de la condición más beneficiosa. ¿Qué pasa? Los empresarios, ¿ok?, que están bajo el régimen de la microempresa, deciden, ¿no?, por voluntad propia, hacer los aportes de salud. Esto es un derecho que, si bien es cierto, no es de obligatorio cumplimiento a favor de los trabajadores, lo está haciendo de manera libre, voluntaria. El empleador lo hace de manera voluntaria. Pero ¿qué pasa si yo hago los aportes de salud, pero luego digo, mira, ¿sabes qué? Ese trabajador ha cambiado, ya no me gusta cómo está trabajando, mire, yo le había proporcionado de salud, a pesar de que mi obligación es SIS, quiero retornarlo al SIS porque mi obligación es con el SIS. Esto no podría ser viable. ¿No? ¿Pero por qué, Pamela? Si a mí me corresponde SIS, o sea, esa es mi obligación laboral. El salud no es mi obligación laboral. Sí, pero ahora entendemos el principio de la condición más beneficiosa, que significa que ninguna norma interna, ningún acuerdo posterior al otorgamiento de beneficio puede vulnerar esta condición que ya le ha generado un beneficio mayor al trabajador. No le puedes quitar algo no le puedes quitar algo que lo beneficia con algo que no lo va a beneficiar tanto como su situación actual. Entonces, de eso se trata el principio de la condición más beneficiosa. Si tú le proporcionas un derecho que le genera una condición beneficiosa al trabajador, luego no puedes quitarse. Esto ha sido volutivo, esto ha sido libre, no te han obligado a hacerlo. Entonces, hay que tener eso claro. Pamela, yo le retiro el aporte, le pago el SIS, no estoy incumpliendo. Sí, pero este trabajador, si hace una denuncia, posteriormente se va ante un foro judicial, va a ganar. ¿Por qué? Tú le has proporcionado el derecho que le generaba un beneficio y ahora se lo estás quitando. Y va a alegar el principio de la condición más beneficiosa. Entonces hay que tener en cuenta ahí que si nosotros vamos a proporcionar un derecho que no nos encontramos obligados por ley, tener presente que esto va a ser permanente en el tiempo mientras la relación laboral exista. Porque también hay que tener mucho cuidado con estos actos de selección, que lo voy a denominar así para no ser tan fuerte, por no decir otra palabra, ¿no? Porque hay muchas empresas, microempresas, que proporcionan beneficios a ciertos trabajadores, pero no todos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque esto podría interpretarse como un acto hostil, o sea, respecto a los otros trabajadores que no han sido beneficiados, por un acto de discriminación, de una selección no válida. Recordemos que en el ámbito laboral tenemos la discriminación selectiva válida, que es la que nosotros hacemos en nuestro proceso de reclutamiento cuando descartamos postulantes por encima de otros porque cumplen con el perfil que requerimos.
Estamos discriminando, por supuesto, a aquel que no cumple de aquel que sí cumple con el perfil que decíamos, pero esta discriminación selectiva es válida. El otro caso que estamos exponiendo de dotar a ciertos trabajadores de beneficios y a otros no, esa es una discriminación no válida, que es arbitraria. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. En el caso de los trabajadores que laboran para la pequeña empresa, son un declaro, ellos sí tienen la obligación, no es voluntario, tienen la obligación de aportar el 9% a esa salud. ¿Ok? Entonces, ese es el cálculo. Recordemos que las aportaciones de salud las realiza el empleador, no el trabajador. Es obligación y cumplimiento por parte del empleador. Hay que tenerlo claro. Entonces, ahí ya quedamos, nos queda mucho más claro el tema del seguro médico en el caso de las MIPE, que como lo mencionaba, es un tema de criterio y de lógica. Hay que tener mucho cuidado cuando proporcionamos ciertos beneficios. Me pasa cuando las empresas, las microempresas, desean aumentar, o pequeñas empresas desean hacer un aumento de remuneración, pero se dan cuenta cómo esto afecta a la planilla, entonces lo quieren dar por bonificación, y también nuevamente tenemos conflictos entre los trabajadores por una discriminación, obviamente por una acción arbitraria. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Si todos van a estar en el régimen especial, todos tienen el mismo derecho, si no, proporcionamos los mismos beneficios a todos. Respecto a la indemnización por despido arbitrario, estamos tocando o mencionando este término, la indemnización por despido arbitrario, por segunda vez. Lo habíamos mencionado en el periodo de prueba, ahora lo mencionamos aquí como tal. ¿Qué es la indemnización por despido arbitrario? Pues bien, la indemnización por despido arbitrario es aquella indemnización que deberá pagar el empleador cuando despida a su trabajador sin haber cumplido con el procedimiento regulado por la norma, ¿no? Este procedimiento que tenemos que cumplir para despedir en última ratio, que es la sanción última ratio, el despido al trabajador, que es imputación de cargos, descargos y la carta de sanción. ¿Qué vendría a ser el despido? Pues bien, este procedimiento nos lo saltamos, no lo cumplimos, estamos en un despido arbitrario porque este despido no ha sido justificado. Cuando hablamos de despido arbitrario hablamos de esta acción inmediata, sorpresa, que el trabajador no lo esperaba y que el empleador simplemente le dijo, ya, no laboras con nosotros. No está justificada, no está motivada en una causa justa, ¿ok? Ni ha seguido el procedimiento, la solemnidad que señala la norma. Entonces, cuando se da este tipo de situaciones, se debe pagar una indemnización. Y esta indemnización equivale a una remuneración y media, en el caso de los contratos a plazo determinado, por cada mes que falte, ¿no? Por cada mes que falte para el cumplimiento del contrato. Por ejemplo, se firmó el contrato en enero, el 1 de enero, hasta el 30 de mayo, ¿ok? Pero el fines de febrero se despide de forma arbitraria al trabajador. Por ende, se deberá pagar una remuneración y media por cada mes que falte hasta el término de su contrato, que era en mayo. ¿Y qué pasa con los trabajadores que son a tiempo indeterminado? Es decir, que no tienen una duración estipulada en el contrato. Pues bien, será una remuneración y media por cada año de servicio cumplido. ¿Qué pasa con las micro y pequeñas empresas respecto a este escenario de los despidos arbitrarios? Pues bien, el caso de los trabajadores que laboren en la microempresa equivale a 10 remuneraciones diarias. Ya hemos advertido cómo obtener el resultado de esa remuneración diaria por cada año de servicio completo con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Aquí no se hace referencia, obviamente, a un contrato indeterminado, porque no es por cada año de servicio completo. Si es a plazo fijo, se aplicará la misma fórmula, ¿no? Por cada mes que falta. En el caso de las pequeñas empresas, los trabajadores recibirán de indemnización 20 remuneraciones con un máximo de 120 remuneraciones. Como se habrán podido dar cuenta, en el caso de las micro y pequeñas empresas, no desprotegen a los trabajadores de la indemnización por despido arbitrario. No hay esta desprotección del despido arbitrario, a pesar del régimen especial, solo que está regulado y
se encuentra proporcional a la naturaleza del régimen. Por ejemplo, otro dato que les quiero proporcionar en este webinar, en todos los tipos de contrato, las modalidades, las 9 modalidades que existen en nuestra ley laboral, todas las modalidades, todos los trabajadores tienen esta protección legal de indemnización por despido arbitrario. Hay una modalidad que está excluida, que es a tiempo parcial. Los contratos de trabajo a tiempo parcial, los trabajadores que laboran a tiempo parcial no reciben, no tienen derecho a la protección ante un despido arbitrario, por ende no tienen derecho a recibir una indemnización por despido arbitrario. Las microempresas y las pequeñas empresas pueden contratar bajo la modalidad de tiempo parcial o part-time, ¿no? Lo mismo. Sí, sí pueden hacerlo. Las cualidades de este tipo de modalidad contractual, que es el tiempo parcial o part-time, es que es un contrato a tiempo indeterminado. ¿Por qué? Por la misma, por esta misma condición del trabajador que no tiene protección al despido arbitrario. Al no tener protección frente al despido arbitrario, la decisión de continuar o no en cualquier momento la contratación, la relación laboral, depende únicamente del empleador, porque no se le va a pagar una indemnización. Es decir, que si se contrata a un trabajador bajo la modalidad de tiempo parcial, part-time, simplemente, pasado 3 meses, si el empleador ya no desea contar con su servicio, le comunicará que se extingue la relación laboral. Sí, pero no hay una causa justa, no me está justificando el porqué de mi despido. Bueno, no lo está haciendo, pero es que tampoco tiene la obligación de pagarte la indemnización por despido arbitrario. Así que no olvidemos que cuando hablamos de contratos a tiempo parcial o los part-time, son trabajadores que laboran menos de 4 horas diarias. Cuando hablamos de las modalidades contractuales, es un ámbito extenso y hay muchas cualidades que debemos advertir, pero siempre es bueno dar estos datos importantes en estos temas, ¿no? Como el caso de la indemnización por despido arbitrario. Hablemos de las utilidades. Con relación a las utilidades, respecto a las microempresas, pues no tienen derecho a utilidades, no les corresponde, por naturaleza del régimen especial, los trabajadores que laboren en una microempresa no les va a corresponder el pago de utilidades, ¿no? En el caso de las pequeñas empresas, los trabajadores que laboran en dicho régimen sí gozan de este beneficio, siempre y cuando la empresa cumpla con los requisitos de él, que es, ¿cuáles son? Que genere utilidades en primera fase, ¿no? Después de los descuentos de ley, y que tengan más de 20 trabajadores. Cumplidos estos dos requisitos, los trabajadores de la pequeña empresa pueden acceder al pago de utilidades. Las gratificaciones. Con referencia al beneficio social de las gratificaciones, también tenemos claro que los trabajadores que laboran en la microempresa no tienen derecho a las gratificaciones. Debido a la naturaleza del régimen, no acceden a este derecho. Entonces, como se habrán podido dar cuenta, las microempresas, al tener este régimen especial, no tienen la obligatoriedad de cumplir con todos los beneficios sociales regulados por la norma. Es por eso la importancia de su inscripción. Es por eso también que se entiende que la inscripción no es retroactiva, es decir, que todos los anteriores trabajadores antes de la inscripción tienen todos los derechos del régimen general. Es por esta razón, porque el régimen especial de las microempresas es muy limitativo respecto a los derechos laborales. Cuando hablamos de gratificaciones, en el caso de las pequeñas empresas, sí tienen derecho a las gratificaciones, las 2 gratificaciones en el año, ¿no? Julio y en diciembre, pero esta equivale a media remuneración cada una, no como el régimen general, que es una remuneración completa. Seguro complementario de riesgo, la SCTR. En el caso de las pequeñas empresas, este seguro sí se proporciona. Obviamente, ese seguro complementario de riesgo se va a proporcionar a aquellos trabajadores que realicen trabajos de riesgo, es decir, que la labor, las funciones que van a ejecutar determinen cierto riesgo físico para el trabajador. Entonces, cuando los trabajadores realicen labores riesgosas, ¿no?
en sus diferentes niveles, necesita contar con este tipo de seguro. Por ende, la pequeña empresa tiene la obligación de cumplir con contratar este seguro complementario de trabajo riesgo. Entonces, ¿qué pasa con las microempresas? Pues bien, no corresponde en el caso de las microempresas. No obstante, la opinión se encuentra dividida respecto a las microempresas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, de acuerdo a la naturaleza del régimen de las microempresas, no correspondería pagar un seguro complementario de trabajo de riesgo, yo recomiendo que si el trabajador sí está realizando trabajos de riesgo, ya sea en el nivel de riesgo eh, que se haya advertido, sí debería ser contratado este seguro. Porque imaginemos que el trabajador tenga un accidente de trabajo. Solamente tendría el CIS. ¿Cómo podríamos acudir a ese trabajador? Yo considero que resultaría más oneroso que tener un seguro complementario de trabajo de riesgo, porque es un riesgo latente, ¿no? O sea, el trabajador va a ejecutar esas funciones todos los días y existe un margen de probabilidad que pueda accidentarse. Entonces, para evitar esos riesgos y para evitar contingencias laborales a futuro, como demandas del trabajador porque se le ha afectado la salud, se le ha afectado, obviamente, quizá algún miembro o cierta movilidad, pues obviamente va a requerir de tratamientos, y obviamente va a requerir de una compensación económica para afrontar todos estos gastos médicos. Yo recomiendo, a pesar de que no lo exige, recomiendo que las microempresas identifiquen aquellas funciones de riesgo y sí doten a esos trabajadores del seguro complementario de trabajo. No olvidemos, no necesitamos, es una premisa necesaria para prevenir contingencias futuras, para prevenir contingencias laborales, procesos judiciales, procedimientos administrativos. No necesitamos, como empresa, la emisión de una ley para regular un problema que advertimos en nuestra población laboral. Esto es sumamente importante. La regulación interna. La regulación interna debe ser una de las principales tareas de la gestión de una empresa, o sea, microempresa, pequeña empresa, porque yo entiendo que mi población laboral, mi realidad laboral, la realidad de mis trabajadores no es la misma que de otras empresas. Por ende, las normas son generales, pero yo he advertido situaciones especiales en mi empresa. ¿Las puedo regular? Por supuesto, a través de documentos internos, protocolos, políticas, reglamentos, procedimientos. Yo puedo regular estas situaciones especiales y específicas de mi empresa a través de documentos internos. La regulación interna va a tener este factor coercitivo frente a los trabajadores, porque eso lo va a impactar normativamente frente a mis trabajadores en la población de mi empresa. Pero es sumamente importante que el pilar más importante, mejor dicho, de la prevención es la regulación normativa. La premisa es, no debo esperar a la emisión de una norma para autorregular. Entonces, lo menciono porque aquí hablamos del seguro complementario de trabajo de riesgo. Yo no necesito que la norma me exija a mí como microempresa que debo pagar una SSTR a mi trabajador que realice un trabajo de riesgo. Por propio criterio, lógica, entiendo que si pasa algo, ¿cómo voy a afrontarlo económicamente? ¿Podrá afrontarlo a través de un seguro complementario de trabajo de riesgo? Por supuesto, porque ya la aseguradora se va a hacer cargo, pero luego me va a salir más oneroso si no adquiero este tipo de seguros. El seguro vida ley. El seguro vida ley es un seguro que se proporciona al trabajador desde el primer día de trabajo. Es una infracción el no proporcionar, el no dotar de este beneficio laboral a los trabajadores. Las micro y pequeñas empresas también tienen esta obligación. Aquí no hay excepciones. Todas las empresas, indiferentemente del régimen que tengan, deben proporcionar y dotar a los trabajadores del seguro vida ley. Recordemos que seguro vida ley es un seguro que obviamente cubre a los deudos de los trabajadores fallecidos, ya sea por causa natural o por accidentes de trabajo como consecuencia de muerte, porque este seguro, a diferencia de otros, este seguro va a proteger a los deudos, va a proporcionar una cantidad de dinero a los deudos, incluso si el trabajador falleció
por un accidente de trabajo o si falleció por muerte natural en su casa o en el establecimiento de trabajo, en el lugar donde sea, no es relevante. Bastará la acreditación del fallecimiento para dotar a los deudos de este seguro, ¿correcto? Entonces, tenemos claro, todas las empresas deben proporcionar este seguro a los trabajadores, no después del periodo de prueba, no después de que ya ha cumplido con ciertos objetivos para la empresa, no, desde el primer día que se encuentra en planilla, yo debo registrar, debo dotarlo de este beneficio laboral. Si no, es una infracción grave. ¿Qué pasa? Te preguntan, ¿y si no contraté el seguro vida ley y mi trabajador falleció? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué debo hacer? Pues bien, la norma no exonera a los empleadores cuando no contrataron el seguro vida ley y el trabajador falleció. Dicen, bueno, no lo compraste, no lo adquiriste, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Falleció. No, la norma nos dice que cuando el empleador no ha adquirido el seguro vida ley, este va a tomar el lugar de la aseguradora y va a pagar a los deudos de su bolsillo las remuneraciones correspondientes al fallecimiento, ¿no? Que pueden ser 16 o 32 remuneraciones. Va a cumplir cabalmente, ¿ok? La obligación, a pesar de que no haya contratado el seguro. Claro, pero yo contrato el seguro Vidal e igual iba a pagar, no hay ningún problema. No, deben entender algo. El trámite que deben hacer los deudos para cobrar este seguro vida ley lo hacen con la aseguradora, pero si tú no has cumplido con coberturar a tu trabajador con este seguro, vas a tener, o sea, los deudos van a ir directamente a ti, tú vas a encargarte de toda la tramitación y absolutamente de desembolsar el dinero. Entonces, es mucho más tranquilo, mucho más salomónico que tú contrates seguro vida ley, porque es obligatorio también, y ya le corresponderá obviamente, a la aseguradora proporcionar la información necesaria, exigir los documentos necesarios a los deudos para el cobro. Entonces, quedó claro, no hay excepciones aquí, seguro vida ley, todos. Es una obligación para todos. Bueno, el seguro complementario de riesgo, que ya lo hemos visto. Ahora, la asignación familiar. En el caso de asignación familiar, ¿por qué no lo hemos mencionado en las láminas? Porque, a diferencia del régimen general, que sí es un derecho que se proporciona a todos los trabajadores que acrediten tener carga familiar, en el caso de las micro y pequeñas empresas no tienen la obligación de pagar la asignación familiar, nuevamente abocándonos a la naturaleza del régimen especial. Principio de la condición más beneficiosa, es justo lo que mencionábamos. El principio de la condición más beneficiosa, ¿a qué hace referencia? Justo lo que indicamos, que es la aplicación de nuevas normas, de nuevas directrices o decisiones por parte del empleador que genera una disminución, una afectación a los derechos del trabajador preexistentes, o sea, que ya existían y que tú ahora quieres reducir, disminuir. Todo cambio debe ser siempre a beneficio del trabajador, no en su perjuicio. Entonces, tengámoslo claro, el principio de la condición más beneficiosa. Yo soy microempresa, yo soy pequeña empresa, no tengo la obligación de proporcionarle estos beneficios laborales a mi trabajador, pero lo voy a hacer porque me nace, porque considero oportuno, es una liberalidad, un acto evolutivo querer hacerlo. Perfecto, pero no te olvides de este principio. No olvides que luego no puedes retirarlo, no puedes disminuirlo, no puedes afectar ese beneficio que ya le has proporcionado. Porque todos los cambios, ya sean acuerdos, ya sean normativas internas, decisiones unilaterales, siempre deben ser pro trabajador, en aras de beneficiar al trabajador, no de perjudicar. Y por último, pero no menos importante, la cláusula sobre el régimen especial. Y aquí, otro de los problemas que tenemos a veces en las micro pequeñas empresas. Cuando nosotros redactamos el contrato de trabajo para nuestros trabajadores, ya sea a través de una modalidad de naturaleza temporal, como necesidad de mercado, inicio de actividades, lo que yo tengo que priorizar como micro y pequeña empresa es la inclusión de una cláusula donde señale
que yo pertenezco al régimen especial de MIPE, ¿no? Que soy micro o pequeña empresa. ¿Por qué? Por el principio de la simetría de información. El trabajador no tiene la obligación de conocer eh, la regulación laboral, las normas laborales. El empleador sí, porque tiene la posición económica y tiene la posición de dominio contractual para asesorarse y conocer todas las obligaciones que debe tener como empleador. Sin embargo, ¿qué pasa si yo deseo contratar a un trabajador y lo cito para que firme su contrato? Obviamente el trabajador va a leer prontamente el contrato para firmarlo, que otro de los errores es que no notificamos el contrato con anterioridad, al menos un día para que el trabajador pueda revisarlo. Pero bueno, lo citamos y le entregamos el contrato para que lo firme. Y lee el contrato, no hay una cláusula donde diga que la empresa pertenece a la micro o pequeña empresa, por ende no invoca la ley que corresponde y advierte todos los beneficios laborales restringidos que tiene un trabajador que labora en micro o pequeña empresa. Entonces el trabajador lo firma. Llega el mes, tiene carga familiar y dice, no me han pagado la asignación familiar. ¿Por qué no me han pagado la asignación familiar? Bueno, mi remuneración. Dice, no, porque nosotros somos una microempresa, no tenemos la obligación de pagarte la asignación familiar. Entonces el trabajador va a decir, un momento, tú nunca me dijiste que eras una microempresa. Pero ahora hay empresas que no ponen ni en el proceso de reclutamiento que son una microempresa, lo consideran no necesario. Si yo hubiera sabido que tú eras una microempresa y que iba a haber una limitación en mis derechos por ley, yo no firmo. ¿Qué va a hacer este trabajador? Simplemente decirte, lo dejamos aquí. No, este trabajador va a luchar por sus derechos. Va a ir ante el Poder Judicial, te va a denunciar, probablemente va a ir ante el Poder Judicial y te va a ganar. ¿Por qué? Porque tú no invocaste la cláusula correspondiente al régimen especial laboral que tienes como microempresa. Y lo que va a decir el juez es, el trabajador no tiene la obligación de conocer tu situación tributaria, tu régimen especial. No tiene la obligación de saber que va a ser restringidos sus derechos laborales. Por ende, tendrás que pagarle como régimen general. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta las micro o pequeñas empresas es que deben regular sus contratos de trabajo con una cláusula donde estipule su régimen general, su régimen especial laboral como microempresa, pequeña empresa, y advertir que están inscritas en el REMIPE, en la parte introductoria. Ponemos la denominación de la empresa, el RUF, y la inscripción, el registro de la microempresa, porque hay empresas que han consignado la cláusula, pero que su registro está en trámite. Su registro está en trámite, pero ya firmaron el contrato con el trabajador como microempresa para aplicarle obviamente las restricciones respecto a los beneficios sociales, pero no ponen el registro, porque saben que el registro todavía no lo han obtenido, está en trámite. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque vamos a perder ante un fuero judicial, porque no vamos a tener las herramientas para ganar, ni los elementos probatorios. Pero Pamela, mi solicitud está en trámite, o sea, yo cumplí con todos los requisitos, sí, pero no tenías el registro. Y al no tener el registro no podías aplicar ese régimen. Y ojo, no es algo que tú puedas, intentes confundir a un juez, porque en el registro sale la fecha exacta de tu registro. Lo que va a hacer el juez y lo que ahora están haciendo, SUNAFI lo que está haciendo a través de fiscalizaciones es pedirte tu registro de microempresa, como microempresa, en el REMIPE, y pedirte los contratos de trabajo. Y va a ser un comparativo, y va a ver la fecha de la firma del contrato y la fecha de inscripción. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que regularizar estas relaciones contractuales. Ok, bueno, ya se acabó la ponencia. De verdad que ha sido bastante nutritiva. Agradezco son como 53 personas su participación y creo que ya podemos iniciar con las preguntas. Deben haber preguntas. Veo preguntas en el chat. Sí, tenemos algunas preguntas que han estado haciendo los asistentes. Muchísimas gracias por la ponencia. Vamos a empezar, a ver, vamos a empezar por aquí para ir leyendo, ¿sí? Listo, a ver. Wilber Bustinza nos consulta. La mayoría de las empresas no tiene contratos. ¿Es importante efectuar el contrato? ¿Hay un formato que da el Ministerio de Trabajo?
El contrato es la pieza clave de la relación laboral. El contrato es lo más importante de la relación laboral porque de él emanan los derechos y obligaciones. Tú no puedes exigir el cumplimiento de obligaciones cuando no dicen el contrato. Ahora, ¿es válida la contratación verbal? Es válida, pero recuerde que cuando no existe contrato, la modalidad contractual es a tiempo indeterminado, no a plazo determinado. Así que es sumamente importante. Hay un formato en el Ministerio de Trabajo, sí hay un formato contractual de trabajo. No obstante, siempre traten de asesorarse respecto a la redacción de sus contratos, porque hay cláusulas que generales, las cláusulas que regula el contrato modelo del Ministerio de Trabajo son cláusulas generales. Y a veces, por la situación especial de la empresa, se necesita la regulación de cláusulas especiales. Perfecto. La segunda pregunta la hace, bueno, tiene el nombre de Davichi acá. ¿El empleador me puede enviar de vacaciones en todos los feriados? No, es por eso que mencionábamos las fechas tentativas. Ojo, la decisión unilateral del empleador es cuando no hay pacto, no hay acuerdo. Entonces, tú tienes el derecho de exigir que existan fechas tentativas. Obviamente, hay empleadores que accionan de manera unilateral y envían a los trabajadores en feriados, ¿no? Pero siempre debemos exigir, no perder el horizonte y exigir que cumplan con el procedimiento, postular las fechas tentativas, advertir si hay acuerdo entre las partes o no, y recién en el extremo caso, la decisión unilateral del empleador. Perfecto. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría compartir un pequeño código QR para que por favor puedan escanearlo y podamos ir respondiendo un poco, son unas preguntas más que nada para conocer un poco cómo, qué tal les ha parecido la dinámica del evento, qué temas desean conocer para una próxima, para próximos talleres, ¿no? Esta información la verdad que va a ser bastante valiosa para nosotros, así que la estoy dejando ahí en pantalla para que por favor podamos ir respondiendo la encuesta, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Permítanme un momento, por favor. Listo. A ver, ¿existe un régimen tributario exclusivo para las pymes? La ponencia es laboral, chicos, no es tributo. Pero, Ay, no perdón, tiene toda la obstante, sí, razón. claro. Bueno, sí, este es un tema ya tributario. Estamos realizando de hecho bastantes capacitaciones. Vamos a tener una próxima capacitación en temas tributarios con SUNAT, así es que igual, señor Jorge, lo invitamos a poder participar. Vamos a estar enviándole la invitación, ¿de acuerdo? Continuando con la siguiente consulta. A ver. Ok, dice, este es por parte de Raquel. Si deseo adquirir practicante pre como profesionales, y tiene tres preguntas. Uno, ¿debe existir un contrato o solo basta con el convenio con el centro de estudios? Ok. En el caso de los practicantes, no existe contrato de trabajo porque ellos no son trabajadores, son practicantes. Lo que sí tenemos son los convenios formativos donde participa la firma del empleador, en este caso la empresa, ¿no? Perdón, la empresa como tal, la universidad y el estudiante. No, no existe un contrato como tal, solo el convenio firmativo. Perfecto. La segunda pregunta que hace es, ¿se puede realizar un periodo de prueba sin remuneración? No, no. Las tres características de la relación laboral es la subordinación, la prestación personal de servicios y la remuneración. Si no existe una de ellas, no estamos ante una relación laboral. Y si no estamos ante una relación laboral, sería una acción totalmente distinta al derecho laboral, totalmente arbitraria. Entonces, no, no existe eso. Ok, perfecto. Y la tercera pregunta es, ¿qué tanto afectan las MIPES con el nuevo decreto mandado por la SUNAFIL en relación a practicantes? No sé si esto... bueno, esto es un tema más ya, no tanto no tanto de un tema, ¿no? Esto ya es en virtud a las MIPES. A ver, vamos a continuar.
un poco con las siguientes consultas. De igual manera, si tienen más preguntas, pueden ir escribiéndonos por el chat. Ya. Tenemos otra pregunta por parte de Roberto. Dice, ¿una empresa de consultoría o servicios especializados que solo se dé a demanda, cómo debe manejar la contratación si solo requiere de una o dos personas, que normalmente por el tipo de trabajo se usa una o dos veces a la semana? ¿Cómo funcionaría en este caso el tipo de contratación? Disculpe, se fue la señal. ¿Podría repetir la pregunta? Sí. Por parte de Roberto Consulta, una empresa de consultoría o servicios especializados que solo se dé a demanda, ¿cómo debe manejar la contratación? Si solo requiere de Ah, una o dos personas, que normalmente por el tipo de trabajo se usan dos veces a la semana, una vez a la semana. ok, ok. Pero bueno, debemos tener en consideración que para actividades terceras, ¿ok? Podemos utilizar los contratos de locación de servicios, ¿no? Si estamos hablando de un tipo de intervención de un tercero. Si estamos hablando de la incorporación de este personal en planilla por servicios específicos, tendríamos que utilizar la modalidad de contrato por servicio específico, que es particularmente para ello, ¿no? Que es contratar a un personal por un tiempo determinado para un servicio específico. Perfecto. Otra consulta que tenemos aquí es, si estuvo en periodo de prueba el colaborador y se fue al día 3, ¿le corresponde su certificado de trabajo? Recordemos que cuando el trabajador abandona el puesto de trabajo, nosotros, a pesar de que entendemos que ya no va a laborar, lo que sí debemos hacer es iniciar el procedimiento por abandono de trabajo. Es decir, notificarlo imputándole el cargo de haber abandonado el puesto de trabajo. Obviamente, probablemente no presente sus descargos y emitir la carta de sanción para que cumplir con todo, su liquidación, se determine que fue por despido y proporcionar la documentación. El certificado de trabajo es totalmente diferente a una constancia, por ejemplo, de un buen desempeño laboral. Si solamente ha laborado 3 días, lo que siempre recomiendo es que se entregue solo a solicitud del trabajador por esos 3 días. Al final no le va a ser necesario, no le va a ser útil para un currículum. Ok, perfecto. Ahora, tenemos una consulta, señorita Pamela, no sé si nos podrá apoyar en esta duda. Es por parte de Efraín, dice, una empresa de servicios solo tiene un personal con recibo de honorarios. Pone un ejemplo, ¿no? En agosto y septiembre de 2023 ha declarado 13 prestadores en plan. SUNAT ha notificado que por las ventas totales no se ha declarado personal en planilla. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Es decir, solo hay prestadores y no personal en planilla. ¿Cómo subsanar la observación de SUNAT? Claro, lo que pasa es que, y también probablemente le llegue una carta inductiva de Sunafil, es que es muy extraño que una empresa que genere ventas no tenga ningún personal en planilla y por el contrario tenga solo eh, recibos por honorarios, es decir, a personal tercero, a prestadores de servicio. Yo creo que en la realidad, tendría que analizar obviamente el caso en específico, pero yo creo que en la realidad sí debe existir que uno de estos prestadores de servicio, uno de estos locadores, mantenga una simulación. Probablemente sí sea necesaria su presencia. ¿Y a qué voy con ello? No olvidemos que cuando nosotros contratamos a locadores de servicios, estos tienen que tener ciertas características, pero si esta dependencia de la necesidad de su servicio es prolongada y es requerida de forma continua, estamos hablando de una simulación porque esta persona debería estar como trabajador en la planilla. ¿Cómo subsanarlo? Bueno, la única forma de subsanar es advertir que los servicios por el cual fueron contratados estos locadores está debidamente detallado, no ha habido una desnaturalización de contrato y está justificado en una orden de servicio la entrega de un informe final. Es decir, que se cumplió con todo el procedimiento de los casos de los locadores. Cuando yo necesito un servicio de parte del locador, genero una orden de servicio. Es que advierto una necesidad para ese servicio específico, que no necesariamente va a ser continuo en el tiempo. Entonces luego voy a contratar un locador y por último tendré que emitir un informe para generarle la orden de pago. Eso es lo que quiere la SUNAT. La SUNAT quiere conocer el procedimiento para advertir si es veraz
o si aquí hay una simulación o una desnaturalización del contrato. Perfecto. Hay otra consulta que tenemos por aquí. ¿Qué beneficios considera para los nuevos contratados a partir del 2024 con la ley de joven empresario? Bueno, los beneficios de los practicantes, a eso se refiere. De los practicantes preprofesionales, profesionales, eh, no olvidemos que ya no existe la DONORE, que tiene que tener la remuneración mínima vital, una media remuneración cuando cumplidos los 6 meses de prácticas, la firma de los convenios, no firma de contratos laborales, el beneficio también del seguro de salud, las, obviamente las cualidades formativas, el documento donde se va a avalar el sustento académico también. Entonces, lo que yo sí he observado en el caso de las prácticas pre y profesionales es que debemos evitar, obviamente ante toda situación, simularlos con situación de trabajadores, pagar la remuneración mínima vital y cumplir con los horarios y los máximos de horas legales. Perfecto. Otra consulta que tenemos es, ¿la remuneración que corresponde a los practicantes es algo estipulado o se puede manejar de acuerdo a su desempeño? No, está estipulado. La ley dice que es una remuneración mínima vital. Ahora, lo que ocurre en ciertas empresas es que no requieren a un practicante en un horario completo, sino un horario reducido. Recordemos que lo que señala la norma es un máximo legal semanal, por ende tú puedes proporcionar al practicante que labore solamente menos horas incluso de las que debería, pero se le tiene que pagar una remuneración mínima vital, eso lo dice la norma. ¿Cuándo se le podría pagar menos? Bueno, si fuese un part-time, si fuese un horario reducido. La norma habla del pago proporcional, pero en el consejo es que si verdaderamente va a cumplir con el horario completo, se cumple a cabalidad con el pago de la remuneración mínima vital. Perfecto. Otra consulta que tenemos es, ¿puedo seguir contratando a personas mayores de 65 años? El colaborador que cumple 66 años a fines de mes, pero su contrato ya es indeterminado ya que tiene más de 14 años en la empresa, no lo puedo desvincular. Es un caso que está comentando, ¿no? Bueno, vamos a partir de dos situaciones aquí. El trabajador puede seguir laborando. Si es un contrato indeterminado, obviamente va a continuar, no hay un plazo de término del contrato como tal. Ahora, estamos aquí también ante una situación de un trabajador que se va a jubilar. La pregunta sería diferente. ¿Podré contratar a un trabajador jubilado? Sí puedes. Sí puedes hacerlo. Y se registra en la planilla como tal, siempre y cuando obviamente advertamos que está cobrando una pensión, ya no tendría aportes si hace un aporte a la FP, por ejemplo, yo no tendría el aporte a FP, en el caso del NP sí seguiría aportando, pero sí, sí se puede contratar a un jubilado, puede estar en la planilla y si es un trabajador indeterminado que todavía no ha presentado sus documentos para la jubilación, puede continuar laborando.